Querida familia ateneísta, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar, bueno, pues en esta nueva candidatura, bueno, es el primer acto organizado ya por esta nueva directiva. Continuamos con la enorme actividad que se viene desarrollando en el Ateneo, muy diversa, muy variada, y para mí es un placer empezar esta nueva etapa. Dando el pistoletazo de salida con una conferencia de un colega músico, filósofo y músico, el doctor José Carlos Carmona. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas las instituciones, al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal y sobre todo a las personas, a mis compañeros de Junta Directiva aquí presentes y a los que no han podido venir por motivos laborales y personales. Todo el trabajo que hay detrás de la organización de cada uno de los eventos que vamos a desarrollar, porque hay muchos por delante. Empezamos hoy con esta presentación. El próximo viernes tendremos un encuentro de artistas palmeños. Lo hemos llamado así, queremos hacer un encuentro de artistas de todas las disciplinas que quieran venir. Y bueno, la idea es crear un punto de encuentro donde se puedan intercambiar opiniones, ideas, sugerencias. Habrá seguramente alguna intervención improvisada. Nosotros pues pondremos los medios para que los artistas pues puedan desarrollar lo que ellos consideren conveniente. Después tenemos también el siguiente sábado un taller de pintura creativa para niños, que ya está también lanzado, y bueno, un montón de actividades para después del verano, porque ya viene la canícula, mucha calor y ya hoy la estamos notando. Y nada, no me entretengo mucho más, muchas gracias. Os dejo con Pablo Linares, que será el encargado de presentar a nuestro ponente de hoy. Bueno, buenas tardes. Quería hacer una presentación, pero salir un poco de lo convencional y empezar contando una historia que también es seguramente la suya, una historia que se remonta hace 40 años, donde unos niños palmeños empezaron a estudiar música, concretamente en el Centro Filarmónico Eroy Viro. Después nos trasladamos al Colegio del Parque, el presidente lo puede atestiguar porque él estaba también allí, y aquel profesor que se llamaba don Rodrigo Carmona, un día tuvo a bien llevarnos a Córdoba a presenciar lo que era un concierto de música. Yo tendría unos 10-12 años y recuerdo de haber escuchado siempre la música enlatada, o sea, la música que salía del reproductor, de una radio, de un tocadiscos, pero vivir lo que es un concierto en público, eso nunca lo había experimentado. El caso es que aquel evento se marcó en mi memoria, porque yo pude identificar a lo que era cada músico, de dónde salía cada sonido, cómo se mezclaban en el aire y cómo todos ellos funcionaban como una sola persona. Y todo era porque había una persona que estaba allí con una batuta. Yo todavía no sabía ni que se llamaba batuta, pero era la persona que dirigía a aquel grupo de personas y se comportaban como si fueran un solo organismo. Cuando pasó el tiempo, ya después de terminar la carrera, tuve la oportunidad de encontrarme con el conferenciante, con José Carlos Carmona. Y fue una oportunidad porque yo no sé cuál es la probabilidad de encontrarse con un director de orquesta, pero creo que es bastante baja. Y cuando lo conocí, pues conocí muchas cosas de cerca, de lo que era la configuración de esa orquesta, de cómo ensayaban, de cómo se enfrentaban a cada uno de los retos, de cómo los músicos, aparte de ser músicos, tenían su vida propia, eran estudiantes, otros se casaban, otros eran padres, madres, y sin embargo ahí estaban y cuando tocaban lo hacían de maravilla. Yo quería que esa experiencia que yo tuve también la tuvieran los ateneístas de aquí de Palma del Río. Y entonces le pedimos a José Carlos que por favor atendiera esa petición y que fuera tan amable de estar aquí con nosotros y comentarnos sobre su profesión, algo que hace de sumo placer y con sumo gusto porque él ama su profesión, además de tener una grandísima capacidad divulgativa. Bueno, para que nos hagamos un poquito la idea del perfil del conferenciante que tenemos aquí, me vais a permitir, por favor, que os lea un breve currículum que él me ha enviado. Dice, por favor, Pablo, síguete a lo musical, porque si no, no terminamos.
Y es lo que voy a hacer. En vez de leerlo, lo voy a parafrasear para que sea un poco más amable. Y comenzaré diciendo que José Carlos Carmona nace en el año 1963 en Málaga. Estuvo en dirección de orquesta con el maestro Enrique García Asensio en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y también en Estados Unidos con el maestro ruso Rubén Vartanyan, quien procedió del Teatro Bolshoi de Moscú y que fue asistente del conocido director de orquesta Herbert von Karajan. Ha realizado también cursos de especialización en Alemania con Helmut Rolling y en España con Jesús López Cobos, Sergio Comisiona, Arturo Tamayo, Johann Duick y José de Felipe, quien fue su primer maestro. En la actualidad, José Carlos Carmona es el director de la Orquesta Sinfónica Hispalense y el director del Gran Coro de la Universidad de Sevilla, de ambos organismos desde el año 1997. Ha sido también profesor de dirección de orquesta en los Conservatorios Superiores de Música de Málaga y de Canarias. Y también es profesor titular del área de música en la Universidad de Sevilla. Ha sido director de orquesta de la Cámara Europea, director musical de la Compañía Lírica María Malibrán, de la Orquesta Sinfónica 1 de Mayo y de la Orquesta de la Fundación Tres Culturas. Tiene actualmente en el mercado como director de orquesta 7 DVDs y 3 CDs con obras de Richard Strauss, Brahms, Hindemith, Beethoven y otros. Ha dirigido en España, además de la Orquesta Sinfónica, donde es el titular, la Strauss Festival Orquestra, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta de Ciudad de León, entre otras. Y fuera de España ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Volgogrado de Rusia, la Orquesta Florirech de Bélgica, varias orquestas en el sistema profesional de orquestas de Venezuela, con la que ha grabado discos, la Hollywood Symphony Orchestra y la Orquesta y Coros de la Fundación Tres Culturas, que tiene sede en Rabat. También mencionar que ha obtenido becas internacionales, impartido clases y dictado conferencias sobre dirección de orquesta y criterios de interpretación musical en multitud de foros y universidades. Como director de orquesta ha dirigido más de 200 conciertos, en los que ha marcado desde lo que es el barroco, por ejemplo en la misa en si bemol de Johann Sebastian Bach, hasta el gran sinfonismo, como la Sinfonía Segunda de Mahler, Resurrección, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, el Requiem de Verdi, el Requiem alemán de Brahms o la novena Sinfonía de Beethoven. De aquí tengo que decir que el de la Resurrección estuve presente en su concierto y también en la novena Sinfónica de Beethoven, la novena Sinfonía de Beethoven que él dirigió en Metropol para Sol, o sea, en las Setas de Sevilla. Aquello también fue algo inolvidable, donde estuvo Asunción Gómez como soprano. Fue un momento, la verdad es que mágico. Ha dirigido en lugares tan emblemáticos como la sede de la UNESCO en París, el Auditorio Ennio Morricone de Roma, el Teatro Maestranza de Sevilla, el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, el Teatro Lope de Vega en Sevilla, el Auditorio Manuel de Falla en Granada y en la Catedral de Sevilla. Asimismo, José Carlos es autor del libro que tenemos aquí encima de la mesa, Criterios de Interpretación Musical, el debate sobre la reconstrucción histórica. Esto en el ámbito de la música, pero además debemos decir que José Carlos Carmona es doctor en Filosofía, con premio extraordinario, con una tesis sobre criterios de interpretación musical, autor de más de una docena de libros donde la música es el tema principal del libro, varios de ellos publicados en la editorial Planeta, tanto en ediciones en Francia como en Alemania. Sobre su obra, es decir, sobre su producción literaria, se han realizado estudios de doctorado en la Universidad de Pisa, en Italia. Ha sido también durante 12 años secretario de Cultura de la Federación de Artistas del Estado Español y miembro de la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Artistas del Espectáculo. Además de todo esto, es crítico musical en el Canal Sur Radio desde el año 2003, la radio pública de Andalucía. Y por último, ha sido director del Grupo de Cooperación Internacional, Desarrollo Social a través de la Educación Musical de la Universidad de Sevilla, desarrollando actividades en la Amazonía boliviana y en la India.
Bueno, pues no me resta mucho más que decir, simplemente agradeceros a todos el interés que habéis manifestado al estar aquí, al escuchar esta interesante conferencia, y también agradecer al profesor Carmona pues que haya atendido a esa petición de estar aquí con nosotros y hablarnos acerca de su profesión. Así que, maestro, el escenario es tuyo. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río por invitarme. De hecho, he traído estos dos libros que cedo a la biblioteca del Ateneo para que tengáis este recuerdo, también por si queréis ampliar un poco el conocimiento de los datos de lo que voy a hablar hoy en la reunión, ¿no? En esta charla. Aquí tenéis una página web que con mi nombre, José Carlos Carmona, por si alguien la quiere buscar, y tenéis mi teléfono, mi correo electrónico para cualquier cosa ahora o en el futuro que queráis hacer, y bueno, con enlace a conciertos y actividades que he hecho. Gracias por la presentación que ha sido muy amplia, y no quería aturdiros, claro, también soy mayor y he hecho muchas cosas, realmente estoy metido en esto desde pequeño, ¿no? Vale, yo sé que tenéis muchas preguntas sobre la dirección de orquesta, y como se ha dicho en la presentación, yo soy doctor en filosofía. Lo digo porque este dato va a estropear un poco toda la información que os voy a dar, porque de pronto os voy a dar información que vaya a decir, ¿este director está pirado o es que es así, ¿no? Porque yo tengo una concepción de la dirección de orquesta y de la música que va más allá de lo que suelen tener los músicos. Bueno, para bien o para mal, porque a lo mejor no es para bien, pero para mí es muy importante y yo os la voy a comunicar en esta charla, donde voy a explicar un poco todo el esquema. Tengo aquí un esquema de lo que voy a contaros y no quiero que se me olvide nada. Vale, entonces voy a empezar por algo que os va a resultar un poco sorprendente, ¿no? Y es, ¿qué es un concierto? Lo primero es, ¿qué es un concierto? Yo tengo una concepción del concierto que a lo mejor no tienen otros músicos. Los músicos van y tocan y tal, y piensan, en un concierto, ¿qué tengo que hacer? La música lo más bonita que pueda, lo mejor que pueda, que suene lo mejor que nos salga todo, etcétera. Pero a mí, todo esto que os voy a contar me condiciona mucho en lo que luego os voy a explicar sobre la técnica de dirección y todo lo que hago como director de orquesta sobre el escenario. Entonces, para mí, esto es lo primero que hay que especificar. Un escenario es un espacio ritual. De hecho, las cosas que pasan en el escenario habéis visto que son que tienen un matiz especial. ¿Cómo sabemos que desde la antropología se estudia cuándo se sabe que un espacio es ritual? Pues una de las características típicas que dicen los grandes antropólogos sobre por qué un espacio es ritual es cuando nos dicen que en el espacio ritual el tiempo no pasa. ¿Qué significa que el tiempo no pasa? Bueno, pues si vosotros vais a una iglesia, que es uno de los espacios rituales más evidentes del mundo, cuando llegáis a la iglesia veis que hay un altar, que en realidad es un escenario, y veis que ahí pasan cosas que son rituales, no tenéis ningún tipo de duda, ¿no?, de que esas cosas son rituales. Por ejemplo, ¿cómo se viste el sacerdote que da la misa? El sacerdote que da la misa se viste como cualquier romano en la época de San Pablo, o sea, va con una túnica. ¿Por qué sigue vistiéndose con una túnica? Se viste con una túnica porque comenzó vistiéndose con una túnica. Y el espacio ritual impidió que, con el paso del tiempo, lo que pasaba en el espacio ritual ese evolucionara. ¿Entienden por qué le he dicho que lo que pasa en el espacio ritual, en el escenario, es ritual y que la característica es que no pasa el tiempo? No pasa el tiempo porque todo se petrifica ahí. Y el mundo va cambiando. Los feligreses que se reunían con San Pablo en la época de los romanos iban también con túnica, pero luego los feligreses han ido cambiando y sin embargo el sacerdote sigue vistiéndose con túnica. Si piensan en un concierto sinfónico, ¿cómo van vestidos los músicos? Van vestidos de frac.
¿Por qué van vestidos de frac? Porque la orquesta sinfónica se inventó en una época en la que más o menos iban con frac, siglo XVIII, XIX, y eso se petrificó, se quedó ahí. Lo que pasa en el escenario es algo ritual. De hecho, ustedes habrán visto que en los escenarios hay cosas que no se pueden hacer. Si yo en este momento sacara un pañuelo y me limpiara la nariz, se sentirían incómodos. Si hiciera algo que se saliera de lo normal, que me llamara por teléfono mi hijo y contestara, rompería un poco este espacio ritual que donde están ocurriendo cosas que a ustedes les parecen normales, pero aquí se ha creado una separación, una diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa ahí. De verdad que todo esto va a tener luego sentido en lo que yo le voy a contar con relación a la dirección de orquesta y a la música y todo eso. Entonces, si más o menos consiguiera convencerle de que lo que pasa aquí es algo ritual, la figura del director tendría que ver con ese ritual. Fíjense cómo es el ritual. Los músicos van vestidos con el frac como en el siglo XVIII o XIX, ¿no? El frac ha ido cambiando, pero muy levemente. Ya nadie utiliza frac. Por ejemplo, en Alemania, desde los años 70, las orquestas sinfónicas importantes, los músicos van vestidos de traje de chaqueta y corbata. ¿Por qué? Porque cuando se inventó el concepto concierto, los músicos, que eran unos pobres hombres sin dinero, pues les daban un uniforme. ¿Y cómo los uniformaban? Los uniformaban de la manera más elegante que pudiera ir cualquier persona del público. Entonces, si la gente del público iba en frac, los músicos tenían que ir como mínimo de fracs, porque no iba a haber un espectáculo en el que llegara señores en frac y estos fueran con su ropa mal planchada, quizás sucia y barata, porque los músicos siempre hemos estado viviendo en unas situaciones bastante precarias. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en la orquesta? Se les daba un uniforme. Todavía han visto que se les sigue dando uniforme en las bandas de música y tal. Todo esto porque en realidad todos estos espacios rituales van evolucionando poco. Pero habrán visto que hay muchas bandas que los disfrazan de militares, aunque ya no son militares. ¿Por qué? Porque las bandas militares hace 80 o 100 años, pues los músicos iban vestidos de militares porque eran militares.